no tiene mucho contenido, pero sí en el sentido que conozcamos la flexibilidad apegado al derecho laboral, ¿verdad? Tal como lo hemos visto con los principios, con ejemplos, y hoy mismo, ¿verdad? Lo vamos a ver en ese tipo de flexibilidad o cómo se manifiesta la flexibilidad de las leyes del trabajo en la relación laboral, pero por ponerlo de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manifestar o de qué manera ejemplificar ya nuestro código? ¿Cuál sería en este caso el primer ejemplo? Con el contrato de trabajo. ¿Se recuerdan que el día de ayer les manifesté, verdad, que en el artículo 18 nosotros encontrábamos qué es el contrato de trabajo? Sin embargo, la flexibilidad también la vamos a ver como esa manifestación dentro del contrato de trabajo, porque se recuerdan, verdad, que cuando hablamos, verdad, o bien doctrinariamente se piensa que cuando se habla o se explica qué es flexibilidad de las leyes de trabajo, pues no me dejarán mentir que se llega a pensar en ese trato que se hace de reducir ciertos derechos laborales o de permitir, por ejemplo, que las empresas actúen sin limitaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Es esa adaptación que se tiene, pero es esa idea que nosotros podemos ir creando, por decirles así, ¿verdad? Ok. Sin embargo, ya desde la perspectiva del derecho laboral guatemalteco, la flexibilidad debe de entenderse como la posibilidad de que las relaciones de trabajo se adapten a distintas necesidades económicas, tal como lo hemos visto, sociales, mediante diversas formas de contratación, y uno de esos es el contrato individual del trabajo. El mismo Código de Trabajo, si ustedes lo tienen por ahí, ya en el artículo 18 reconoce, ¿verdad? El contrato de trabajo, pero ahí mismo reconoce que no todas las relaciones laborales son iguales o serán iguales, ya que existe, por ejemplo, actividades que pueden ser permanentes o bien otras que pueden ser temporales, por ejemplo, algunas otras que requieren de un servicio continuo y otras, por ejemplo, para una determinada obra o una determinada época en el año. Algunas, por ejemplo, algunos labores deben de desarrollarse en horarios, por ejemplo, más flexibles, o bien se exigen otras jornadas especiales o bien turnos, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros podemos ejemplificar lo que es la flexibilidad. Ahí es donde podemos ver cómo, bueno, dejamos de lado la historia, los principios y ya lo ejemplificamos con nuestro código. Por esta razón, por ejemplo, el ordenamiento jurídico ya guatemalteco contempla en nuestro código de trabajo la flexibilidad en la relación laboral. Es importante de estudiarla. ¿Por qué? Porque se radica en la comprensión de nuestro código de trabajo y no solo únicamente decir, por ejemplo, cómo debe ser el contrato, sino que va más allá de decirnos, bueno, si usted, por ejemplo, ante la flexibilidad que se tiene, puede, por ejemplo, plasmar cierta, cierta jornada, por ejemplo, o bien cierto tiempo del contrato. A eso nosotros le damos flexibilidad. ¿Y por qué al contrato de trabajo? Porque el contrato de trabajo se reconoce en el código y sus formas de contratación. Porque ya les he mencionado, no todas las relaciones van a ser lo mismo o quieren celebrarse, por ejemplo, bajo un mismo modelo contractual. En este caso, ¿verdad? Ya nuestro código de trabajo nos va a contemplar, por ejemplo, a tiempo indefinido o bien a plazo fijo o bien por una obra determinada. ¿Dónde vamos a encontrar bueno, el ejemplo de lo que es la flexibilidad en la contratación laboral? Lo vemos claramente, si ustedes ahí tienen su código, en el artículo 25 del Código de Trabajo que nos establece el contrato individual de trabajo. Puede ser, y ahí encontramos A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación; B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acontecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo.
Y C, para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Cada uno o ante la necesidad que se tiene, porque nosotros desde el primer día de clases vimos que era flexibilidad, ante esa necesidad de adaptación existe flexibilidad en la contratación laboral. ¿Cómo lo vamos a ver en este caso? El clásico ejemplo es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo en el artículo 18 encontramos una definición legal, pero ya en el artículo 25 va inmerso la especialización de la flexibilidad, porque nos indica que no, por ejemplo, el contrato debe tener un mismo modelo o un mismo régimen, porque el derecho laboral sabe o conoce que las necesidades de una determinada empresa o bien de un patrono en específico no van a ser las mismas que otro, por decirlo así. Entonces, en este caso o en el primer término tenemos el del tiempo indefinido, que es el que clásicamente nosotros conocemos, por ejemplo, en el cual se establece, podámoslo mencionar así, que se va a contratar a un docente, por decirlo así, por un tiempo completo para poder impartir clases de manera permanente durante ciclos académicos. ¿Qué quiere decir en este caso? Por ejemplo, a mí, pongamos un ejemplo, me contrata X o Y universidad para poder dar clases en un tiempo permanente, ¿verdad? En los ciclos académicos. No tengo una fecha para poder finalizar. En este caso, ¿verdad? La necesidad de la continuación de la relación laboral. ¿Por qué? Porque la contratación es indefinida y obviamente prácticamente la más adecuada que nosotros podemos establecer porque hemos visto ante la práctica ciertos contratos a tiempo establecido que se trata de disfrazar uno por tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces aquí es como que el modelo más típico, el modelo más adecuado. Entonces, en este caso, por tiempo indefinido, es un claro ejemplo de flexibilidad. ¿Por qué? Porque se trata de adaptar, ¿verdad? En este caso, el contrato de trabajo, ya sea, ¿verdad?, a las necesidades de una determinada empresa, ¿verdad? A plazo fijo, ciertamente los mismos títulos de esta clasificación nos pueden llevar a conocer de qué estamos hablando, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, puede ser que de igual manera en una universidad contraten a un docente, pero únicamente en su contrato de trabajo establece que dará cátedra, digamos, el primer semestre de enero a junio y que en junio termina su relación laboral. Entonces, finaliza el proyecto, finaliza el semestre y se da por cumplido el plazo establecido y la relación laboral concluye. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes me llegan a consultar? ¿Será que se tiene los mismos derechos que ante un contrato por tiempo indefinido? Claro que sí. Por ejemplo, yo he visto contratos que pueden ser incluso de un semestre, pero las mismas universidades bien asesoradas llegan a pagar, por ejemplo, las prestaciones que corresponden proporcionales al tiempo establecido, ¿verdad? Entonces vemos que no importa si es un tipo o es el otro, siempre el derecho laboral trata, ¿verdad?, de poder proteger estos tipos de contratos. Bien, se ve, por ejemplo, ¿se logra escuchar? Disculpe. Ahorita sí, Lick, es que se trabó por un momentito. Ah, ok, perdone. Gracias. Ahorita sí se escucha. Sí, ahorita sí, muy amable. Ok, gracias por el aviso. Bueno, entonces estábamos platicando por el de obra determinada, que era en este caso el clásico ejemplo que nosotros podemos mencionar,
Una empresa constructora contrata ingenieros, arquitectos, albañiles exclusivamente para la construcción de un edificio. Ahí estamos viendo la ejemplificación de poder decir la manifestación de la flexibilidad, porque es obviamente por la necesidad que se tiene de una determinada construcción de apartamentos, en el caso que al concluir la obra, la relación laboral finaliza. ¿Qué pasa acá o a qué conclusión podemos llegar de lo que son los tipos de contratos de trabajo que se pueden establecer según su tipo o según su finalidad? Que la flexibilidad en la contratación permite que las empresas, por ejemplo, respondan a sus necesidades específicas, ya sea de producción o de organización, sin dejar de lado, obviamente, este desvío que se hace por algunas instituciones o empresas disfrazando otros tipos de contratos, como lo hemos visto, 029, servicios profesionales, que al final de cuentas se trata de poder disfrazar un contrato distinto, ¿verdad? Pero eso ya es en la práctica. Sin embargo, ya lo doctrinario nos establece que sí. Por decirlo así, los legisladores nos dieron esta pausa de decir, bueno, ¿qué pasa, verdad? Si únicamente se quiere para una obra, bueno, vamos a plasmar, por ejemplo, este tipo de contrato. ¿Qué pasa si también según la naturaleza únicamente es por un tiempo establecido? También nosotros lo vamos a plasmar en el código. ¿Para qué? Para que exista una flexibilidad en la contratación y en el tipo de contratación que se quiere llevar a cabo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante de poderlo analizar, ¿verdad? O incluso ustedes ya, esto es en parte doctrinario, pero ya en la parte práctica, por decirlo así, ya si nosotros vemos inmersos que nos decían, ¿verdad? Bueno, tenemos el tipo de contrato de de un plazo indeterminado, ¿verdad? Entonces acá no hay tanto problema porque la misma doctrina nos indica que es el tipo. Pero ¿qué pasa con a tiempo determinado, 6 meses, 5 meses, un año, y se renueva nuevamente otro contrato? Ahí recordemos los principios que vimos esta semana, que es la continuación en este caso de la contratación que se tiene, es importante porque se establece, según nuestro código, recuerde, según el artículo 26, que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Obviamente, lo hemos visto en sentencias, tal como lo vimos el día lunes, si no estoy mal, en el cual, ¿verdad? Incluso se han dado resoluciones que establecen, ¿verdad? Que siempre hay una relación laboral, que se establecen con ciertos parámetros que van a encuadrarlo en el tipo de contrato principal, por decirlo así. Pero únicamente para mencionarles esta reflexión que se tiene de, bueno, ¿para qué nos va a servir la flexibilidad? O por qué, por ejemplo, únicamente vemos principios y en la ley ya lo vemos, ¿verdad? Que sí existe y que muchas veces únicamente lo englobamos como que es el derecho laboral, pero ya acá en el contrato vemos cómo incluso existe esta ejemplificación, por decirlo así, al estudiar el contrato de trabajo. ¿En qué otro ámbito nosotros lo podemos encontrar? Bueno, realmente si seguimos con el tema del contrato de trabajo, les puedo mencionar que también cómo podemos ver la flexibilidad ante este caso en las jornadas que se pueden establecer en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque como flexibilidad es esa adaptación que se tiene de una empresa o de las necesidades o de una institución, ¿verdad? De adaptar esta nueva realidad a lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, ¿verdad? Ya acá se establece que para lo que yo quiero, la finalidad con la que yo voy a contratar es para una jornada nocturna, ¿verdad? Según la naturaleza. Por ejemplo, en un determinado hospital, nosotros tenemos que ver qué tipo de jornada es la adecuada, obviamente, ¿verdad? Si es un guardián, pues nosotros tenemos que establecer bien qué tipo de jornada nosotros vamos a plasmar en el documento. Y ahí es otro tipo de flexibilidad, pero ya la flexibilidad en la jornada de trabajo. En la historia se daba flexibilidad, se buscaba la adaptación de sí buscar el derecho sindical, los aumentos salariales, ¿verdad? En este caso, unas jornadas dignas. Pero ¿qué pasó ya después de poder establecer una jornada digna? El poder establecer esta flexibilidad de qué tipo de jornada se podía adaptar
a la naturaleza del contrato y del trabajo que nosotros queremos celebrar con el patrono. Y en este caso en específico, igualmente en su código, en el artículo 116 nos establece, ¿verdad? Cómo la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser, por ejemplo, ahí nos establece un primer tipo, el diurno, que nos indica. Eso es muy importante porque aquí hay un plazo y además de un plazo, el principio, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros habíamos visto qué es lo más favorable del trabajador. Aquí también nosotros lo podemos ejemplificar porque, por ejemplo, al mencionar el primer tipo de flexibilidad que se ve ante la jornada de trabajo, que es una jornada diurna, nos, perdón, nos establece que no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. ¿Qué pasa acá? Si nosotros nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 102G nos indica, ¿verdad?, que se establece 44 horas a la semana y 48 para efectos de pago. Entonces acá, obviamente, ¿verdad?, se establece acá que son 44 horas, pero la Constitución también nos establece que 48 horas para efecto de pago. Un ejemplo, ¿verdad?, de cómo opera el derecho laboral incluso con la flexibilidad, pero se recuerdan que cuando nosotros estudiamos qué es, también estudiamos los principios. Entonces los principios no van muy alejados de lo que nosotros estamos viendo porque van inmersos, por decirlo así. Ok, después nos establecía en este mismo artículo, el Código de Trabajo, la jornada nocturna, ¿verdad? Que no puede ser mayor de 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros mencionamos el trabajo, por ejemplo, diurno, el nocturno, o incluso podemos encontrar el mixto, ¿verdad? Que puede llegar a abarcar ambas, ¿verdad? Pero incluso acá hay una regla incluso para saber ya desde qué momento puede establecerse como una jornada mixta. Bueno, y también obviamente ante la necesidad de adaptación de una empresa o poder establecer, bueno, cuál es cuál, por ejemplo, o ante qué horarios, por decirlo así, nosotros vamos a establecer qué tipo de jornada necesita nuestra empresa o nuestra institución, pues ahí mismo, ¿verdad? En el artículo 116 nosotros encontramos el trabajo diurno, es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. ¿Qué pasa? Obviamente, esa flexibilidad que se tiene, porque ¿qué pasaría si únicamente en la historia o lo que nosotros vimos se estableció una jornada de trabajo digna? Ok, pero si fuera un solo prototipo, por decirlo así, de jornadas de trabajo, no hubiera este tipo de flexibilidad que se tiene de poder decir, bueno, si ante, por ejemplo, en un hospital que no se pueden suspender sus servicios durante la noche, se puede organizar, por ejemplo, a cierto personal rotativo que permita garantizar esta atención. Pero si solamente, ¿verdad?, en la historia quedó un prototipo de jornada laboral, por ejemplo, de 8 a 3 o 8 a 4, no se podría que aplicar la flexibilidad, aplicar esta necesidad que se tiene de adaptación. Por eso mismo es que se crean este tipo de jornadas, porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista, analizándolo bien, eh, por decirlo así, en la historia de la flexibilidad, podemos decir, bueno, se pudo luchar para una jornada digna. Pero ¿qué pasa después? Tenemos un prototipo de jornada, como yo les mencioné, de 8 a 3 o 4. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en un hospital, esta necesidad que se tiene por poder prestar esta debida atención en ciertos horarios? Acá ante que estamos ante la necesidad de poder adaptar el derecho laboral a las necesidades de una determinada empresa, por ejemplo, y cómo lo vamos a crear a través de tipos de jornadas. Y acá, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos el trabajo nocturno, es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y a las 6 horas del día siguiente. Bueno, en este caso, ¿verdad? Nosotros ya vamos a mencionar que también existe la jornada mixta, pero este ya lo encontramos en el artículo 117, segundo párrafo, que nos establece, no, perdón,
Sí, segundo párrafo, jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. Si se dan cuenta acá en este específico como tal, a esto le llamamos definición legal porque es el mismo código que nos da una definición estricta de qué es esta jornada. ¿Qué pasa con otros términos? Nos ayudan a poder estudiar y poder explicar la determinada definición, pero ya este determinado párrafo es una definición legal para que ustedes puedan tomarlo en cuenta al momento de la consulta de qué es la jornada mixta, o bien indíqueme la definición legal o del código, es literal, ¿verdad? Decir, en la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. ¿Qué pasa en la historia? Tenemos esta flexibilidad. Ok, tenemos una persona que va a trabajar un periodo diurno y un periodo nocturno. Pero ¿en qué momento vamos a poder establecer ante si es jornada, por ejemplo, diurna o es nocturna o es mixta? Porque ahí mismo nos indican las horas y también para poder establecer esta jornada mixta se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se laboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. Entonces, ahí vamos viendo un poquito más de cómo se va estableciendo, ¿verdad? Esta adaptación que se tiene de ciertas necesidades a los tipos de jornadas como tal. Y el claro ejemplo es un hospital, ¿verdad? Servicios básicos en el cual se busca garantizar o se toparon con esto de poder adaptarse al derecho laboral, a no tener un solo prototipo de jornada. Entonces, los legisladores ante esto aplicaron la flexibilidad al indicar tipos de jornada. Otro que nosotros vamos a mencionar es las empresas de seguridad privada, ¿verdad? Los agentes de seguridad en este caso prestan ciertos servicios durante horarios diversos dependiendo de las necesidades de la empresa contratante. Y acá es donde vemos nuevamente redundante la flexibilidad. En estos casos, déjenme decirles, ¿verdad? Que la organización del tiempo puede ser más flexible o exige mecanismos más flexibles, por decirlo así. Entonces, utilizan el código de trabajo para ver este mecanismo de aplicación muy bien del contrato de trabajo ante las necesidades que tiene y no llegar a un abuso, por decirlo así, porque recuerden que nos dan la flexibilidad, es decir, bueno, sí se puede poner a un trabajador en una jornada nocturna, pero recuérdate de los principios de la flexibilidad, protectorio y renunciabilidad de los derechos, por ejemplo. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿por qué es importante relacionar flexibilidad con jornadas de trabajo? Porque se permite ante esto adecuar una organización de trabajo ¿a qué? A las necesidades propias de cada economía de la empresa, por ejemplo, o mismo del trabajador. Recuérdense, bueno, yo estoy buscando una jornada nocturna porque tengo ciertas necesidades, por ejemplo, de estudiar, digámoslo así. Entonces, ciertamente, ante que estamos ante la flexibilidad, pero ya por parte del trabajador. ¿Para qué? Para adaptarse a las necesidades que busca él mismo, ¿verdad? A la modificación que se puede llegar a tener de horarios de trabajo sin llegar a poder decir o desconocer los límites de la legislación guatemalteca. Otro en este caso, ¿verdad? Que se tiene también, o el prototipo que se tiene, recuérdense, es de la ubicación del lugar para prestar servicios. Ya nosotros vimos qué es un contrato, cómo se aplica la flexibilidad en el contrato, por ejemplo, en el tipo de contrato, a tiempo definido, indefinido, por ejemplo, hora determinada. Si nosotros ya pasamos a la flexibilidad en cuanto a la jornada de trabajo, jornada diurna, por ejemplo, jornada nocturna, jornada mixta, pero también vamos a encontrar la flexibilidad en cuanto al lugar de la prestación de los servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere llegar a decir, por ejemplo, ante el lugar de la aplicación de los servicios? Porque tradicionalmente, por ejemplo, se entendía que la prestación del servicio físicamente es el establecimiento, ¿verdad? Donde el empleador se encuentra para cumplir sus obligaciones.
Sin embargo, ¿verdad? Ante esta adaptación, nuevamente nosotros lo vemos, ante el desarrollo tecnológico, por decirlo así, pues se ha modificado esta realidad. ¿En qué caso lo podemos ver en la flexibilidad en cuanto a el lugar de la prestación de servicios? Yo he conocido, ¿verdad? Amigos o personas que han trabajado en call center y que han tenido esta modalidad, ¿verdad? Ante esta modificación en el desarrollo tecnológico de poder laborar, ¿verdad? Desde su casa. Y ahí nosotros tenemos incluso esta flexibilidad. Muchas veces no la podemos visualizar porque la mayoría de nosotros tiene un lugar específico para cumplir nuestras labores. Pero realmente, ¿verdad? Em, Hay ciertas personas, ¿verdad? Que cumplen con su labor desde diferentes puntos. Por ejemplo, a personas que entregan mercadería, por ejemplo, si bien es cierto, tienen un lugar físico en la empresa, sin embargo, por ejemplo, tienen que desarrollarlo en diferentes puntos del país. Entonces, acá también vemos inmersa esta flexibilidad o ante el lugar, por ejemplo, que se tiene. Bueno, también obviamente vamos a mencionar incluso, ¿verdad? Esta flexibilidad que se tiene ante la adaptación, por decirlo así, em, por el tipo de contrato o estos regímenes especiales que se tienen. Vamos a mencionarlo acá. Em, en cuanto a la contratación laboral, pero ya inmersos en los regímenes especiales, ¿verdad? Se recuerdan que si fuera un solo prototipo de contrato o de mismas condiciones, ¿qué pasaría, verdad, con otras ciertas situaciones que se pueden dar? Acá nosotros vamos a relacionarlo, si tienen ahí sus apuntes, el trabajo sujeto a regímenes especiales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una jornada, también nosotros vamos a encontrar obviamente, ciertas situaciones especiales. Únicamente las voy a mencionar, ¿verdad? Que puede ser el trabajo agrícola y ganadero. Ahí vemos incluso que el código establece incluso un título, un capítulo, el capítulo primero, para establecer qué pasa o qué debemos cumplir ante este tipo de contrato, ¿verdad? Por ejemplo, em, el artículo 138 nos hace mención, ¿verdad? Que trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos y otros que realicen en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Ahí nos establece a qué nos estamos refiriendo con este tipo de contratos. ¿Qué pasa en este caso? La necesidad o esta necesidad que se tiene de poder establecer, por ejemplo, ante la necesidad de una determinada empresa, ok, tenemos el trabajo agrícola y ganadero que establece incluso cómo, ¿verdad? Se establece este tipo de contratos o incluso ciertas prohibiciones que se pueden llegar a tener, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, con un contrato individual de trabajo normal, por decirlo así, porque en el contrato de trabajo individual sí se establece lo que es el tipo de contrato, la jornada, el salario que se puede llegar a tener, la flexibilidad que se puede llegar a tener en el salario, obviamente para mejor. Ya lo vimos que en la práctica muchas veces algunos patronos lo hacen menor, ¿verdad? Pero que también en el mismo contrato se puede establecer la mejora de esta jornada, por decirlo así, la flexibilidad que se puede llegar a tener, por ejemplo, del lugar donde prestamos el servicio. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este tipo de contrato, que sí es flexible en muchas otras circunstancias, pero que hay regímenes especiales que además de poder establecer la flexibilidad de todo esto, también nos establece tipos de circunstancias que nosotros debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ante la necesidad, ¿ok? Vamos a realizar cierta contratación, pero debemos de ver si por la modernidad o, por ejemplo, por las necesidades, el contrato de trabajo, por decirlo, debe estar establecido tal como lo menciona el Código de Trabajo. Bueno, si bien es cierto
Em, por decirlo así, hay jornadas especiales. Nosotros también acá podemos mencionar, además de los regímenes especiales, si ustedes quieren darle una pequeña lectura, lo mencioné en el título cuarto, trabajo sujeto a regímenes especiales, donde ustedes ya pueden ver ciertas circunstancias, por decirlo así, de lo mismo. También tenemos esta flexibilidad que se puede llegar a tener en el contrato de trabajo, por ejemplo, ya en relación al trabajo de mujeres y menores de edad. Recuérdese, puede establecerse que ante la necesidad de la empresa o del trabajador puede haber cierta flexibilidad en ciertos casos e incluso, ¿verdad? ¿Cuál es la edad correcta para la contratación? Si bien es cierto, puede ser ahí una necesidad, por ejemplo, de la empresa, tomemos en cuenta el artículo 150 que nos establece, tiene la flexibilidad ante la necesidad de la contratación de menores de edad, pero con ciertas limitaciones que se pueden llegar a tener. El artículo 150 nos establece que si el patrono tiene esta flexibilidad de contratación de un menor de edad, siempre nos establece límites, ¿verdad? Como lo es necesario ante tanta flexibilidad, sería sinónimo a abuso de derechos laborales. Entonces, al momento del código de establecer ciertas limitaciones, podemos encontrarlo, tal como lo mencioné en los regímenes especiales, el artículo 150, que nos indica que la Inspección General de Trabajo puede extender en caso de excepción calificada, porque acá nos establece la autorización, en este caso de trabajadores de menores de 14 años. ¿Qué pasa acá? También la Organización Internacional del Trabajo, tal como lo vimos la semana, creo que fue la primera o la segunda, que siempre es protectora, nos indica, ¿verdad?, que el convenio 138, ratificado por Guatemala, nos establece que la admisión mínima para el empleo, obviamente, y según los procedimientos del Ministerio de Trabajo, es de mayores de 15 años. Nuestro código establece una edad, pero el convenio ya ratificado por Guatemala nos establece 15 años, ¿verdad? Para poder establecer que ciertas limitaciones que se pueden llegar a tener ante el patrono, ante un abuso, ¿verdad? De un régimen especial por la necesidad del patrono de poder contratar, por ejemplo, menores de edad, ¿verdad? Siempre una limitación. ¿Qué pasa también ante la flexibilidad que se tiene o el derecho que se tiene con las mujeres embarazadas? También hay ciertas flexibilidades que nosotros podemos encontrar, pero también con las limitaciones para el patrono, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a encontrar en estos regímenes especiales. Otro ejemplo que yo les puedo mencionar en cuanto al lugar de trabajo, ante la jornada de trabajo o ante un régimen especial, es el trabajo a domicilio, ¿verdad? También incluso hay cierta flexibilidad en ciertas circunstancias, pero también limitaciones. Entonces, para finalizar o para poder concluir este tema de cómo nosotros relacionamos la contratación laboral con la flexibilidad, es porque el derecho laboral siempre nos ha establecido que ante las actualizaciones, las necesidades, podemos adaptar nuestro derecho laboral a nuestras necesidades, pero respetando ciertas limitaciones. ¿Ciertas limitaciones en qué caso? En las jornadas, en el tipo de contratación, en la flexibilidad laboral, ante la aplicación de ciertos principios laborales, ante si tenemos la necesidad de crear un tipo según el plazo, también nos establece qué tipos de plazo, porque es como por decirles a los patronos, te otorgo flexibilidad, te otorgo esta adaptación de la ley a lo que se necesita, pero siempre respetando lo que necesita el trabajador. Entonces, como conclusión final, por decirlo así, la legislación laboral guatemalteca siempre demuestra que la flexibilidad no es una figura o una especialización separada del derecho del trabajo. El propio Código de Trabajo nos contempla distintas modalidades contractuales o diversas jornadas de trabajo o mecanismos, incluso compañeros de organización, que permiten, sí, adaptarnos, aplicar flexibilidad
a nuestras relaciones laborales ante nuestras necesidades de la realidad económica y social, pero el verdadero desafío jurídico, por decirlo así, es garantizar que estas formas de flexibilidad se utilicen con instrumentos de adaptación, como a través de nuestro código de trabajo y la organización del trabajo, y no como mecanismos que puedan desviar, por decirlo así, la relación laboral o disminuir la protección que el ordenamiento jurídico, o sea, nuestro código de trabajo, ha reconocido a las personas trabajadoras, ¿verdad? Entonces, esa es como que la conclusión de poder decir que la flexibilidad no es aparte del código de trabajo, sino que esta misma nos proporciona ciertos instrumentos, ciertos mecanismos de las modalidades contractuales, de las jornadas de trabajo y mecanismos, pero el verdadero desafío acá, como lo han visto, no es estudiar qué es flexibilidad, no es podernos aprender los tipos de flexibilidad o en qué artículos nosotros lo podemos encontrar, sino que de verdad el verdadero desafío jurídico consiste en garantizar que estas formas de flexibilidad, ya interpuestas por el Código de Trabajo, se utilicen como instrumentos adecuados de adaptación y de organización de trabajo, ¿verdad? Y no se vaya a desviar esta naturaleza jurídica para disminuir, como nosotros lo vimos, en la flexibilidad salarial. ¿Se recuerdan que era cuando a una persona se le daba esta flexibilidad de poder bajar su salario o incluso, ¿verdad? La numérica de poder contratar y poder despedir con esta adaptación que se tiene? Entonces, este es el verdadero desafío que se tiene ante esta clase, el no solo estudiar conceptos o principios, sino que ya al momento de la práctica, ¿verdad? Entonces, para poderles mencionar, ¿verdad? Y la conclusión a la cual ustedes pueden llegar a relacionar la flexibilidad con el código de trabajo es importante, ¿verdad? Entonces, ese era el tema que yo quería compartir el día de hoy, cómo lo veíamos en las contrataciones o que muchas veces no sabemos qué tipo de ejemplos podemos tomar, pero realmente en el código se ve mucha flexibilidad, pero con ciertos límites, ¿verdad, compañeros? Y uno de ellos es el contrato de trabajo, un tema muy importante para nosotros conocerlo, no solo como trabajadores, sino también como patronos y también como futuros asesores, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Ahí vi que les enviaron el formulario de asistencia. Entonces, solicito, ¿verdad?, que lo puedan llenar. Tal como se los mencioné ayer, subí sus notas a Classroom. Entonces, si hay alguna duda, ¿verdad?, me pueden decir, aún falta la asistencia. Y ya cuando tengamos la asistencia, yo la subo a la plataforma ya formal. Entonces, si tienen alguna duda, todavía me pueden decir, no hay ningún inconveniente. Y si no habría algún comentario, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Sí, Areli, adelante. Hola, licenciada, buenas noches. ¿Será que usted me podría dar unos minutitos ahorita antes de que termine la clase? Sí, claro, sí, 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 no hay problema. Gracias. Dicta, yo también tengo una consulta Sí. sobre lo laboral. Sí. Ok, adelante si gusta, no hay problema. O si hay alguno que desea realizar su consulta ya cuando no haya más compañeros, también no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Bueno, de nada. Si gustan, se quedan las compañeras que me mencionaron y los demás se pueden retirar, no hay ningún inconveniente, siempre llenando su asistencia, por favor. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.